seguir estudiando la palabra del Todopoderoso, y una de las responsabilidades que hablábamos en el culto anterior era el discipulado. Y hablaba yo con algunas personas y que a veces creemos que las cosas tienen fuerza mística, como el bautismo, como la Eucaristía. Algunos piensan que hay algo mágico dentro de eso. Y lo mágico y lo místico y lo poderoso está solamente en el sacrificio y en el derramamiento de la sangre de Cristo por nosotros. Amén. Lo demás son símbolos y ordenanzas que tenemos que cumplir. Pero una de estas ordenanzas que tenemos que cumplir es hacer discípulos, pero también enseñar. Posiblemente los discípulos son los que aprenden, pero ¿qué es lo que estamos enseñando? Cuando tú vienes aquí, no vienes a hacer algo místico, ni vienes a un culto religioso, vienes a aprender algo. Cuando el Señor se reunía con sus discípulos, dice, y se sentaba y le enseñaba diciendo, no se ponía a cantar, no se ponía a perder el tiempo, se ponía a enseñarles durante 3 años. Así es que en esta congregación creemos que todos son discípulos y que todos tenemos la obligación de aprender y todos tenemos la obligación de hacer otros discípulos también, pero para hacerlo tenemos que aprender. Ahora vamos a tocar uno de los temas que por contrario sensum, como se dice en derecho, o la antítesis del paraíso. Es decir, si creemos que existe Dios, es porque creemos que está el diablo. Si creemos que existe el paraíso, es porque creemos que está el infierno. Casi la mayor parte de personas tienen estos conceptos, independientemente la raza o la religión. Aún los aborígenes tienen una idea de un lugar precioso cuando mueren, o de un lugar terrible. Aún ellos en su ignorancia lo tienen. Las palabras usadas para estos términos, yo no sé, pueden haber muchas palabras usadas. Quiero aclarar que cuando interpretamos la palabra de Dios es en base al contexto que estamos leyendo. Una misma palabra puede significar 2 cosas. En este caso, Hades es una palabra en hebreo usada para el sepulcro algunas veces, pero algunas veces esta palabra es usada también para señalar el lugar donde están los muertos y donde están gozando el paraíso otro también. Luego aparece un término, y este término creo que era persa, de la eternidad, y los griegos lo traducieron como Seol. Y este concepto cambió el concepto de Hades. Y es por eso que muchos se confunden cuando leen Hades. Algunos dicen, este es el Hades y es el sepulcro, y hasta ahí llega. Cuando nosotros les hablamos del Hades, de un lugar que está dividido en 2 partes, no creen porque agarran el concepto principal. Si nos ubicamos temporalmente, Hades, antes que Seol, que fue usado en la Torá, que fue usado en el Pentateuco, o fue usado en el Antiguo Testamento, el conocimiento que Dios había dado acerca de este tema era poco referente a lo que iba a revelar el Mesías Yeshua. Obvio que el Mesías Yeshua no solo habló de él, sino que estuvo en él. Él bajó a estos lugares y es obvio que sabía lo que hablaba. Entonces podemos decir que el concepto fue terminado de desarrollar en el Nuevo Testamento, y hubo un poco más de conocimiento del poco que teníamos. Y era un lugar de los muertos, salvos y no salvos. Cuando hablamos de salvos y no salvos, estamos hablando que está dividido en 2 lugares, porque mueren los creyentes y mueren los no creyentes. Mueren los que van para el infierno y mueren los que van para el paraíso. La palabra paraíso, como dije, es una introducción, literalmente significa jardín, pero él es el lugar precioso donde Dios nos va a tener. No sé, cualquier concepto que tú quieras tomar, pero este era un concepto persa que significaba jardín, y por eso se llamó Jardín del Edén, donde estuvo Adán y Eva. Pero la traducción es un paraíso, o sea, un lugar delicioso donde estar, independientemente del concepto que se use. Ahora, esto, nosotros creemos que este lugar cambió después de la obra de Cristo en la cruz. Es por eso que no se podía hablar en el Antiguo Testamento de algo que iba a suceder posteriormente, aunque había algunas profecías, pero sobre esto mi Señor terminó de desarrollar quizás este concepto, y vamos a verlo con algunas parábolas más adelante.
En Lucas 16, 19, 22 dice, y antes de introducir esto, yo tuve algunas discusiones con algunos líderes adventistas y quiero aclarar esto también, porque a veces creen que nosotros los creyentes somos ignorantes o somos ciudadanos de tercera clase y creemos cualquier cosa que nos dicen. En esta iglesia no creemos así. Ustedes tienen que ser como los hermanos de Berea, tienen que escudriñar las escrituras, tienen que subrayar sus escrituras, no venir a misa. Aquí no es una misa. Si no trajiste Biblia, lo lamento, es porque no te interesa la palabra de Dios, pero realmente tienes que estar subrayando y viendo si lo que decimos es verdad o es mentira y dejar que el Espíritu Santo te revele esa verdad. Nosotros simplemente, dijo el hermano, somos siervos, somos instrumentos, pero la palabra es Dios que la deposita en cada corazón. Antes de llegar a esta parábola, el lenguaje que estudian hoy los jóvenes y los viejos estudiamos idioma nacional, y algunas veces decíamos idioma nacional, porque como los aborígenes tienen que ser civilizados, ¿verdad? Algunas veces nos enseñan a hablar, y algunos no aprendieron a hablar aún bien del idioma nacional durante todo el tiempo. Ahora se llama lenguaje, y es peor, el lenguaje está más perdido ahora con los celulares, está perdido el lenguaje, ortografía, calidad, todo está perdido. Somos un desastre en cuanto a eso. Pero en cuanto a la Biblia, es delicado el lenguaje, porque debemos tener sumo cuidado de las palabras que son usadas para poder entender el mensaje que quiere transmitir. Entonces, parábola para la Real Academia o en el lenguaje común se ve como una fábula, se ve como un cuento que deja una enseñanza moral. Ese es el concepto. Si tú lo buscas en Google o lo buscas en el diccionario de la Real Academia, vas a hallar ese concepto, que la parábola es un cuentecito que te deja una enseñanza moral, y algunos han interpretado esta enseñanza con ese concepto, pero el concepto hebreo para esto es mashal, y mashal significa comparación, significa fábula, significa una historia. O sea, la palabra mashal en el hebreo, que es la correcta, que debe ser usada, no se limita a un cuentecito, se limita a una enseñanza que puede ser verídica, que puede ser histórica. Y entonces no es el concepto de parábola en la traducción usada. La Septuaginta usa una traducción que quiere decir algo como eso. Y esto es el problema que causa dudas en algunas personas. Entonces, con estos adventistas me decían, no, esto simplemente es un cuentecito para que Dios estaba enseñando que los ricos le deben de dar a los pobres, porque si no se van a ir al infierno. Veamos si eso es cierto. Y entonces le digo yo, leamos, vamos a ver qué realmente sucede. Bueno, ¿quién dijo esto? En primer lugar, veamos, porque tenemos mentirosos que cuentan cuentos, hermanos. Tenemos mentirosos que inventan cosas. Sí, pero aquí, ¿quién es el que iba a hablar? ¿Quién es el que dijo esto? Muy bien, Yeshua HaMashiach. Y si ese es el Hijo, si él es el Hijo de Dios, ¿sabría lo que tenía que decir? Claro que sí, es toda una autoridad. Acabamos de ver que dijo, toda potestad me es dada. ¡Wow! Y si me va a hablar alguien así, yo tengo que poner mucha atención. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así es que va a hablar alguien que tiene toda autoridad. Toda autoridad. Y veamos qué es lo que dice. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. En esta primera parte, no me quiero confundir, el tema de ahora, no lo quiero confundir, es el infierno. Pero en este mashal, en esta comparación, hay una enseñanza. En esta primera parte es la enseñanza que literalmente toman como que la parábola dice. ¿Qué es lo que está enseñando aquí? Que los ricos, para los judíos, hermanos, y para algunos pastores hoy en día, y pongan mucha atención en esto,
Para algunos pastores hoy en día, la prosperidad es sinónimo de santidad y salvación. Grave, gravísimo error. Grave, gravísimo error. Vamos a poner mucha atención. Estos pastores han agarrado el concepto de esta parábola de los judíos y que creen que si, bueno, hay alguno que dijo que si un pastor solo tenía un par de zapatos que quizás no era ni algo. Dijeron aquí, se atrevieron a decir a alguien predicando. En esta parábola entonces se creía que los ricos, los que estaban bendecidos con bienes materiales, eran gente noble que Dios les amaba y eran salvos. Y la gente miserable era miserable y enferma por pecadora. ¿Han oído ese mensaje en algunas iglesias? ¿Han oído ese falso mensaje en algunas iglesias? Estás enferma por pecadora. Eres pobre porque la pobreza es una maldición, estás maldito. ¡Wow! ¡Qué blasfemia! ¡Qué mala enseñanza! ¡Qué mala enseñanza! Es cierto que el Señor estaba enseñando aquí que el rico era cruel y que no usaba sus riquezas para bien de los demás. Es cierto que el Señor estaba enseñando eso, pero también es cierto a través de toda la Escritura que tú no te salvas por ser pobre. O sea, soy pobre, soy salvo. ¿Así es? No es así. ¿Hay pobres que van a ir al infierno? Hay pobres que van a ir al infierno. Bueno, déjame plantear. ¿Y hay ricos que van a ir al infierno? Bueno, yo no sé cómo hacen los pastores que predican la prosperidad, pero el infierno va a estar más lleno de ricos que de pobres. Aclárenmelo bíblicamente, hermano, sí. Y yo no te lo voy a aclarar, dejemos que el Mesías te lo aclare. Dijo el Mesías: es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico, oiga bien, que un rico. Ya dije que los ricos hoy, por no diezmar, hacen su propia iglesia y ellos hacen pastores y ellos agarran el diezmo de los demás para hacerse más ricos. Ellos hacen los sinvergüenzas hoy. El rico es sinvergüenza. Y para evadir impuestos, es lo que hacen. Entonces, hermano, y es lo que sucede. Pero es de la enseñanza. Pero vamos a ver, esta enseñanza fue chocante para los judíos, porque parece que mi Señor le está dando vuelta a esta situación. Y mira lo que dice aquí, verso 21. Y ansiaba saciarse las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado. Esto me encanta, hermano. Quizás no voy a terminar otro, el que sí va a terminar esto, pero esto me encanta. Y fue llevado. ¿Por qué fue llevado, hermanos? Yo cuando estaba preparando esto, yo he estudiado la Biblia, bueno, desde que tengo conocimiento, he estudiado la Biblia. Y solo me doy cuenta cuán ignorante soy cada vez. Y cuando yo miré esto, hermano, qué precioso es mi Señor. Y yo digo, cuando me lleven a la tumba fría, yo pienso que yo voy a quedar ahí. Cuando uno tiene una ignorancia grande, si ahí solo, este solo es un depósito, no es lo que va a quedar atrapado. Mi alma y mi espíritu va a ser conducida por ángeles. ¿A dónde? Aleluya. No vas solo. Tú no vas solo en el camino. Vas a ir acompañado de ángeles. ¿No se alegran ustedes, hermano? Amén. Gloria a Dios. No vas solo. Cuando cierres los ojos, lo vas a abrir en presencia de mi Señor, acompañado de ángeles, llevándote donde Él. Amén. 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 Eso es. Lo digo yo, lo dice mi Señor. Aquí lo dice mi Señor. Pero yo soy pobre. Y te desprecian todos, hasta los familiares, porque te estás acabando la fortuna de la familia con tu enfermedad y no te curas. Y a nadie te quiere cuidar porque los demás trabajan y tienen razón. Le pido a Dios que tenga misericordia de nosotros y que nos permita morir todavía por nuestros propios pies moviéndonos, para no ser carga para otros, pero Dios tiene la última palabra. Amén. Amén. Este pobre era cochino, los perros lo lamían, era despreciable ante la gente, pero ante mi Señor, wow, son ángeles que vinieron a traerlo. No importa nuestra ropa, no importa el dinero, no importa nada de todo eso. Si tú eres salvo, son ángeles que te van a venir a traer. Amén.
Son ángeles que te van a llevar, distinto al borracho, distinto a las otras personas. No estoy diciendo que el borracho es condenado, son condenados todos aquellos que lo creen en el Señor, pero cuando están en el delirio tremendo, he oído testimonio de muchos borrachos que ven demonios debajo de la cama queriéndolos llevar. Y tienen terror, y los ven. Y otras personas ven, y ven una mujer fea, dicen que les llama, como que para que se vayan con ellos. Hermano, si tú estás aquí y no eres salvo, tienes oportunidad para no ir al infierno. Esta es tu oportunidad, porque es un lugar terrible. Y no lo digo yo, lo dice mi Señor. Murió y fue llevado por ángeles. Los ángeles nos acompañan y los ángeles nos van a llevar hasta el final de nuestra morada. ¡Qué bendición! Y no por la condición de dinero, porque este estaba enfermo. No dejes que ningún pastor sin vergüenza te diga que porque estás enfermo es la maldición de la enfermedad que tenés por pecador. No, estaba todo llagado y enfermo. Lázaro estaba llagado, pero era salvo. Era salvo. Era pobre, miserable, pero era salvo. Yo puedo perder, hermano, el trabajo, puedo perder la salud, puedo perder a mis hijos, puedo perder a mi esposa, pero no pierdo el amor de Dios. Amén. Dios me ama, Dios te ama y nunca te dejará solo. Él estará contigo, Él estará contigo. Al seno de Abraham, el seno de Abraham era el sinónimo del Seol y era el sinónimo concepto nuevo del paraíso. El seno de Abraham era un lugar precioso porque Abraham es el símbolo de prosperidad y de bendición de Dios. A él le fue prometido un montón de cosas. Entonces, él es el sinónimo para ellos. Entonces, cuando mi Señor dice que este miserable, llagado y pobre fue llevado al seno de Abraham, fue llevado al paraíso. Y lo digo mi Señor. Aleluya. Entonces, al morir, no inmediatamente salimos nosotros hay un concepto en Eclesiastés, hay un concepto que quiero explicar ese verso, en donde dice que los muertos nada saben. Pero hablando del rey Salomón, con el conocimiento que le daba Salomón, se refería Salomón estaba hablando de la vida física y a dónde terminaba. Y Salomón estaba enfocado en que haz todo lo que puedas mientras tengas vida en este cuerpo, es decir, lo material. Ahí estaba enfocado él. Porque si tú dices, yo quiero alabar a Dios, no lo vas a alabar en el sepulcro, lo vas a alabar aquí en la congregación. Y esto lo digo para aquellos que no vienen a la congregación. Cuando ya no puedan caminar y cuando ya no puedan, van a decir, Señor, si me levantas de aquí, yo voy a la iglesia. Ya estoy hablando de eso. Y Salomón estaba hablando de eso. Que debes de aprovechar el tiempo, hoy que puedes. Entonces ese concepto de que los muertos nada saben, en este caso el Señor se está refiriendo, ningún muerto tiene acceso a la vida física o fuera del ámbito del que estamos hablando. ¿Estamos hablando claro ahí? Es decir, los muertos no salen de los sepulcros para andar paseando. Me refiero a eso. Y eso es lo que estaba diciendo allá Salomón en Eclesiastés. Pero mi Señor lo que estaba aplicando aquí es al segundo plano donde nosotros pasamos, al plano espiritual, donde nosotros pasamos. Y nos dio un asomo de cómo es. Y dice aquí al seno de Abraham, y murió también el rico, y dice que vinieron ángeles por él. Eso, y reto a los que nos ven por internet, a esos sinvergüenzas que dicen que los ricos, que Dios los está prosperando. Y no estoy diciendo que los ricos también todos son condenados, no. La Biblia solo dice que es difícil, pero no imposible que un rico se salve. Pero es raro hallar un rico que ande viendo la necesidad de cada uno y ayudando a los hermanos. A ello se refiere la palabra. Es difícil. Casi solo andan crecer, bodegas, crecer. ¿Se acuerdan en Lucas, si no me equivoco, dijo allá, reventé los graneros, hice otros más grandes, alma, sáciate? ¿Recuerdan eso? ¿Y el Señor qué le dijo? Necio. Hoy mismo vienen a traer tu cuchumbo ahí. ¿Y lo que has hecho qué? Entonces Dios nunca nos ha fomentado las riquezas. No sé de dónde han sacado eso. Dios quiere que hagamos tesoros, ¿a dónde? En el cielo. Y ese se hace fajándose en la congregación, en los ministerios y predicando el evangelio. Amén. ¿Lo entendemos, iglesia? Amén. Entendemos. De esa es la forma que se hace. Usted me dijo,
yo no tengo tiempo de ir a la iglesia porque me fajo todo el día trabajando. Necio, necio, necio. Es lo que te fajas, ahí van a quedar esas cosas. Ay, el finado, cómo cuidaba ese carrito, cómo lo andan los hijos, marangamba, que para abajo, y el hermano ni se subía por no gastar combustible. El televisor ni lo prendía para que no se gastara. Y él encendió todo el día. Así somos insensatos, hermano. Somos insensatos nosotros. Bueno, igual Señor, y murió, y también el rico, y fue sepultado. No se dice más de... Entonces, la descripción y el destino de nosotros pueden ser dos, y esto lo entiende todas las personas. O vas al paraíso con el Señor, o vas al infierno con Satanás. Aquí estamos claros, no necesita mucha explicación. Nosotros queremos, el Seol, Hades, consistía de dos compartimientos. Uno de tormento, pero este es solo la antesala. No era un tormento terrible todavía, hermano. No era un tormento terrible. Quiero avisarte eso, que cuando te vayas para el infierno... no, aquí no van nadie para el infierno. Quiero decirle que los que van al infierno, hermano, los que van al infierno, hermano, eso. No hay ni uno tío, hermano, todos son creyentes, amén. Y hay algunos pues que está allá con todo, en el infierno está todo incluido, igual que los hoteles de hoy. No te preocupes por la ropa que vas a llevar, no te preocupes cómo, allá está todo incluido. Está todo incluido en el infierno. Entonces dice, pero antes de llegar al infierno, igual cuando uno va de Cameron aquí al hotel ese, hay una preinscripción, hermano. Y te dan sorbetillo ahí, pero no es el hotel todavía, solo te dan una antesala ahí, una inscripción. También el infierno tiene una antesala, porque te digo, el infierno no ha sido inaugurado. No ha sido inaugurado. Así es que lo están construyendo. Lo están poniendo bien caliente. O sea, allá, no sé, el fogón lo están poniendo, así es que agarre el fuego. Ahorita te tienen, todo el que muere va a este lugar llamado de tormento para los inconversos, y hay un lugar ahí mientras te vas a ir al hotel todo incluido ahí, que es el infierno. Y luego el paraíso también. En el paraíso, antes de llegar a donde vamos a estar plenamente, primero vamos a estar depositados en un lugar de paz, de serenidad, y donde vamos a disfrutar, antes de disfrutar, cuando se cierre todo el telón que el Señor va a cerrar. Y entonces se divide en dos, para los salvos. Y esto lo vamos a estudiar ya en la otra parte de la palabra. El paraíso ahora está en el tercer cielo, y esto lo establece en 2 Corintios, donde Pablo dice que subió hasta el tercer cielo y que esto fue arrebatado también. Y ahora me dice, hermano, explíqueme dónde está el tercer cielo. Con que no te puedo explicar, no sabes ni cuántas millas hay de aquí a la luna, y te quiere que te explique a dónde está el tercer cielo, hermano. Te puedo decir que ahora, si buscas en Google, cada vez la ciencia está ratificando la Biblia. Ahora acaban de descubrir 5, con derecho a corrección, o 6 planetas donde puede estar habitado. Han descubierto que realmente lo que el Señor dice, que los cielos son el trono de sus pies. O sea, están ratificando todo lo que mi Señor dice, y que realmente puede haber un lugar donde esté Dios. Que nosotros somos, hermanos, como si esta pared fuera el universo, y yo pusiera un punto con un lápiz, así fuera nuestra galaxia, ni siquiera el sistema solar, sino nuestra galaxia. Y te hablo de millones. Bueno, nuestra mente no nos da para eso. Los científicos empiezan a hablar de eso. Ahora, y en el Hades alzó sus ojos. Este Hades, vuelvo a repetir, Hades, Seol, como tú le quieras llamar, o un lugar que estaba aquí, estuvo 2 momentos, uno antes de Cristo y otro después de Cristo, ¿verdad? Entonces estamos hablando en este momento. En esta parábola el Señor está hablando justamente en ese momento antes de que Él se fuera, cómo estaba, ¿verdad? Ahora ya está en el tercer cielo, pero estaba aquí. Y explica Él, porque ese adventista me decía, pero esta es una parábola. Y entonces le dije yo, ayúdame. ¿Y qué querrá enseñarnos esta parábola? Cuando dice Lázaro, ¿quién era Lázaro? Lázaro. Y entonces, ¿y el rico qué significa? Que era un rico. Ah, bueno, que era un rico. Y cuando se murieron, ¿qué significa muerte? Morir de. Y entonces después le digo, nos está explicando cómo va a ser esta situación, pero de una forma ilustrativa. Y en el Hades alzó sus ojos. ¿Quién alzó sus ojos?
estando en tormento, y vio de lejos a Abraham. Quiero llamar la atención a esto. ¿Algunos de ustedes han visto espíritu? ¿Algunos de ustedes saben cómo es el alma? ¿Algunos de ustedes pueden tocar el espíritu? ¿Les puede tocar el alma? ¿Pero lo tienen? ¿Sí lo tienen? La ciencia ha querido comprobar si existe el alma y el espíritu. Y puso en una báscula súper sensible a la gente antes de morir. ¿Y saben qué? Sorpresa. Para los que creen que los espíritus son aire o soplo. Sorpresa. El alma y el espíritu tienen peso. No lo recuerdo en este momento, me lo sabía. Pero como ya voy a tener Alzheimer, quizás me olviden algunas cosas. Ahí me perdonan. Pero el alma y el espíritu tienen peso. Y cuando tú das el último aliento y te mueres, pesas menos que estando vivo. Y entonces en todos los muertos llegaron al cálculo del peso en gramos del alma y del espíritu. Entonces la ciencia solo hace ratificar lo que la Biblia dice. ¿Por qué te digo esto? Porque en el seno de Abraham, si tú crees que, hermano, yo voy a tener así como aire y voy a andar soplando. No, hermano. El Señor dice aquí, dice que, y vio de lejos que el rico tenía ojos. Ya estando aquí en el seno de Abraham, ¿tenía ojos? Tenía ojos. Porque si no, ¿cómo iba a ver? ¿Y qué dice aquí la palabra? Y vio de lejos ¿a quién? Segundo punto. ¿Tenía conocimiento? ¿Cómo sabía este que era Abraham? ¿Quién le dio esta información? Qué maravilloso es la palabra de Dios. Qué maravilloso es la palabra de Dios. Así es que vamos a tener conocimiento y vamos a tener capacidad de ver. Porque lo dice quien tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. No lo dice un científico. Lo está diciendo mi Señor. Verso 24. Entonces él, dando voces, podía hablar. Podía hablar. Miren, este adventista se quedó sorprendido cuando yo le iba diciendo todo esto. Y dice, y dando voces dijo, Padre Abraham. ¿Cómo le llamó, hermano? Pero ¿dónde estaba este sujeto? ¡Frito! Tú puedes gritar gloria a Dios, aleluya, y estar en los cultos, ¡ay, te alabo, Señor, Señor! El mismo canto hacen todos. ¿Ves que así le hacen? Señor, te alabo, tú, igualito le hacen. Vaya a cualquier iglesia, igualito le hacen. Y están inspiradas aquellas hermanas. Pero todo eso me salva. No me salva. Este clamó y le dijo, Padre, le dijo a Abraham. Padre, pero estaba friéndose ahí. Ya estaba en el lugar donde estaba. Pero ¿qué pensó él? Que podía tener alguna hegemonía o algo sobre la vida. Pero ¿qué le dice aquí? Entonces dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro. ¿Qué enseñanza? Allá que él estaba lleno de llagas, el rico nunca lo miró. El rico tenía capacidad de hacer que le sanaran esas llagas y darle de comer. ¿Tenía capacidad? ¿Has tenido capacidad de ayudar a alguien tú y no lo has hecho? No critiquemos solo a estos. ¿Has tenido vos oportunidad de dar una tortilla? ¿Qué bola sinvergüenza? ¿Qué te importa? ¿Tiene hambre? ¿Qué te importa? ¿Tiene hambre? Hay gente que por no dar, bolo chupo, y no le dio nada. Por no dar. Si vas a dar, cállate. Y si no vas a dar, cállate. Que Dios te bendiga. Y ya. Pero, ¿verdad? Es fácil criticar al rico, pero tú pudiste dar un vaso de agua. ¿Has podido dar un vaso de agua? ¿Has visto una anciana? Yo hace poco fui a San Salvador. Y no lo digo para gloriarme, porque yo he sido uno de los hombres más malos. Y de esos trompudos que habla por no dar. Yo he sido de esos primero. Y mis hijas lo saben, mi familia lo sabe. Ahora en el carro ya ando monedas listas para dar, porque ahora ya entendí. Porque Dios domina la bestia, no quiero ser. Hoy que es el domingo de Ramos me estaba acordando que yo fui como ese burro. Llega un burro bien contento a la casa, ¿verdad? Y le dice la mamá burra, ¿y por qué venís tan contento? Cállate. Acabo de entrar ahí en Jerusalén y todos me ponían ramas, mantos para que yo pasara.
el burro. Eso. No entendían que era el Señor que iba en el fin del burro, el que le estaba preguntando. A veces nosotros no creemos eso, amén. Creemos como es de burro, que somos la gran cosa. Y solo valemos porque el Señor está en nosotros, amén. Ay, yo nunca he tomado una escoba. Yo esa comida rascuacha no la como. Ay, ese fresco chupo que me dieron una hermana tal, no, yo por eso no voy a decir. Yo solo agua cristal tomo. Ay, ese pan. Y a veces son los más enfermos. Es la gente que anda con todas milindrinas. ¿Cómo se dice la palabra? Ahora, es fácil que critiquemos al rico. Pero nosotros hemos podido ser más bondadosos con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros vecinos. Hemos podido ser más bondadosos. Confesémoslo. Y hemos sido como ese rico, y sin tener nada, siquiera fuéramos ricos. Y si hay algún rico aquí, me avisa. ¿Verdad? Porque yo entiendo que solo somos pobres. Entonces dice, pero ahora el rico quiere lo que él no dio. El rico pudo dar vendas para las llagas, pudo dar aceite para las llagas, pudo dar comida sin quedar pobre, pudo darle comida, pero ahora le está pidiendo al que él no le dio. Y así es la gente sinvergüenza. La gente sinvergüenza es cruel, pero cuando él está en la situación del otro, quiere más piedad que los demás. Habemos hermanos en la iglesia que criticamos el pecado de otro y el pecado que tenemos nosotros es más grande, pero cuando se dan cuenta quieren que tengamos más piedad que con lo que tuvo con el otro. Aquel es digno que lo saquen. Y cuando vemos el pecado, a mí no me saquen, ¿verdad? A mí no me saquen. Somos de eso. Así que esta enseñanza no solo es, hermanos, para eso. Y hay un lugar donde vamos a ir, y en ese lugar tendremos conciencia de que eso es lo que nos va a matar más. Nos va a matar la conciencia de que estuvimos, casi fui doctor, casi fui abogado, los casi para Dios no existen. O eres algo o no eres algo. Bíblicamente, por cuanto fuiste tibio y no fuiste frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dios no anda medios. O eres salvo o eres condenado. Yo no soy tan malo, usted. Y a mí me importa que no seas tan malo. Si mientras no eres completamente salvo, punto. A mí no me interesa si eres malo o no. Este sujeto ahora quería misericordia, pero por muchos lamentos que haya aquí, y esto es lo peor, vas a ver al vecino o al amigo, y usted también se vino al infierno, ¿sí? Ay, y así estuvimos de salvarnos de un pelito, ¿verdad? Ahí nos predicaba el vecino. Y nos burlábamos de él, ni caso le hacíamos. Busquen trabajo, no tienen que hacer. Viejas yo lavando ropa y ellas viejas en el ay, pagando, vayan que hablar. Y esa hermana que me iba a la iglesia bautista, parece que la hermana que iba allá. Y le decían que no fuera solo los domingos, pues solo los domingos iba, por capricho. Bueno, es broma, hermano, es broma. Bueno, dice aquí, ya, porque dice aquí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. O sea que los milindrinosos allá van a perder la vergüenza. El rico que comía manjares, oye, al que estaba postrado, llagoso, con pus y todo, le pedía que le llevara agua en el dedo. Así que esos chatas que te despreciaron en la casa, no te preocupes. No te preocupes. ¿Verdad? Allá van a pedirte lo que sea, allá van a agarrar lo que sea. Y dice aquí, y refresque mi lengua. ¿Es caliente el infierno, hermano? Dice que dos migueleños se murieron y fueron al infierno. Y llegan allá donde el diablo, perdón, don diablo, sí, les dijo el diablo. ¿Y a qué hora es que va a comenzar el calor aquí? Le digo. Como nosotros ya casi estamos en el infierno, hermano. Pues caliente, caliente, ya no aguantamos, no podemos dormir aquí. No podemos dormir, así que no vamos a extrañar mucho la situación. Y dice que porque hay, ¿cómo es el infierno? ¿Cómo es la situación en el infierno? Atormentado en esta. Y cuando yo te digo que estás atormentado en esta llama, no significa que la llama te mata y ya quedaste ahí. No, te está atormentando. Estar atormentando, hermano, es estar continuamente en esa situación. No es cuestión de que, y ya.
A este adventista le dije yo, porque ellos creen en la aniquilación del alma, en eso que el fogonazo ya estuvo. Entonces no cree, le digo que sería ridículo Dios, que yo habiendo muerto me despierta solo para decirle, estás condenado, y me vuelve a matarle. Y dice, tiene razón. ¿Y por qué nos engañan? Y a mí que me pregunta, va a preguntarle a un pastor, porque qué sentido tendría que ya habiendo muerto usted lo despierte, ¡ey! Despertate, estás condenado, te vuelvo a matar, y vuelvo a quedar yo ahí. ¿Qué sentido tiene eso? No tiene, miren el sentido que tiene aquí. El sentido de aquí es de un tormento, porque tenía conciencia de estar atormentado, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Esto no significa, dije, que los pobres por ser pobres automáticamente son salvos. Hay pobres más malos que ricos también. Hay pobres que son malos. No es que los pobrecitos son buena gente, no, tampoco. Hay gente pobre muy mala. En este caso, este se salvó porque era creyente, no porque era judío, porque ambos eran judíos y ambos le llaman padre a Abraham, ambos eran judíos. Pero uno creyó y el otro no creyó. Eso lo tenemos claro aquí. Y en cuanto a los bienes, no significa que el que goce aquí va a sufrir allá, y el que sufra aquí goce allá. No significa eso. Terminemos de leer y mire cómo dice. Y Lázaro también males, pero ahora este consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. Si este es un cuentecito, aquí ya no se trata de uno y uno. Cuando dice nosotros, plural o singular, y estaba hablando de un rico nada más, pero el rico tenía compañía. ¿Quiénes serían esos que lo estaban acompañando? ¿Quiénes serían esos que lo estaban acompañando? Todos los que habían muerto y que no eran salvos. Vosotros y nosotros, plural ambos. También allá no solo estaba Lázaro y Abraham, estaban todos los que habían sido salvos. Plural, ambos, plural. Entonces era un depósito ahí. Y dice aquí, entre nosotros y vosotros. De manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá para acá. El novenario, el cabo de año, me va a sacar del infierno, ¿no? ¿Me va a sacar? No se puede, dice aquí. Palabra de Dios. Ninguno que ya esté allá o que ya esté aquí puede pasar de aquí para allá, ni de allá para acá. ¿Está claro aquí? Aquí no hay para dónde. Entonces dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo, bueno, viene este tipo y dijo, lo que dicen algunos a veces, hermano pastor, vaya a hablarle a mi familia. ¿Cómo le habla usted? Ay, pastor, ¿qué estaba diciendo este? Que le fueran a hablar a la familia. O sea, ya estoy perdido yo. Digo, ahora por lo menos no quiero que te pierdan los que están allá. Tenía conciencia. Ahora, no tenía ninguna actividad fuera de este lugar. Ambos, ni los salvos ni los salvos fuera de este lugar no están autorizados a salir, hermano. ¿Estamos claros? Él estaba pidiendo que alguien saliera. Pero aquí se nota que le van a responder que no hay ninguna autoridad. Por eso es que en Eclesiastés, que dice que los muertos nada saben, los vivos no tienen ninguna relación con los muertos. Y por eso es ridículo que los vivos les pidan a los muertos. Los que ya se murieron, ¿verdad? Y que les ruegan para que rueguen. Eso no tiene nada que ver. ¿Quiso rogar este muerto por los vivos? ¿Quiso rogar este muerto por los vivos? Sí. ¿Y le era posible? No. ¿Y aquí hay vivos que quieren rogar por los muertos según una religión? ¿Y es posible? No, tampoco. Nadie puede sacar de ningún lado ninguno. Y entonces aquí lo tiene claro. Ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tenía conciencia de cuántos hermanos tenía. Sí, tenía conciencia. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen. ¿Cuántos salimos a predicar?
Que Dios bendiga a todos los hermanos que con amor y cariño nos reciben los jueves en su casa. Y estamos predicando a sus vecinos y dando testimonio, porque cuando llegue el grupo, da testimonio de que usted es hermano de nosotros, amén. Y que nosotros somos hermanos de usted. Y que nos gozamos con usted en su casa, amén. No hacemos fiestas, pero hacemos fiesta espiritual. Y le conocemos sus gallinitas, sus perritos y todo lo que tiene usted. Le conocemos nosotros. Y ahí andamos de pesquizones, ¿verdad? Espero que no andemos agarrando nada de ahí, ni flores, ni cosas de trayendo, ¿verdad? Cuidado con eso, hermanito. Como es de mi hermano, es mío también. Cuidado. Cuidado. Pero se siente bonito y todos han testificado que estamos teniendo hermandad y comunión. Lo que el pastor siempre quiso, que no pudimos tener aquí, ahora lo estamos teniendo en la casa. Y no se anden peleando en las casas, ¿verdad? Por atendernos. Porque nos van a dar. Nosotros, aunque no nos den nada, vamos con amor los de ustedes. Porque el propósito es predicar el Evangelio. No se siente obligado usted. Igual. Nosotros nos gozamos solo con estar con usted ahí en la casa, ¿verdad? Y si alguien no puede, pues podemos ayudar. Llevar café, llevar chocolate, alguna cosa, los demás pues podemos ayudar. Le echamos la mano al hermanito ahí que quiera, no hay ningún problema. Nomás nos dice y lo hacemos, pero no vamos a dejar de gozarnos por eso. Entonces dice aquí, a la casa de mi padre, a fin de que no vengan. O sea, entonces, ¿cómo es que no llegas al infierno? ¿Cómo es que no llegas al infierno? Con la predicación, con la testificación. ¿Qué estaba pidiendo el rico? Que fueran y les testificaran. ¿Para qué? Para que no llegaran ¿a dónde? Al infierno. Entonces, ¿cómo evitamos ir al infierno? Creyendo en el Señor, oyendo el mensaje, creyendo en el Evangelio, creyendo en que Jesús es el Hijo de Dios y que murió por nuestros pecados. Y por lo tanto, si yo creo eso, he sido salvo. Y eso es lo que este rico quería que le predicaran a sus hermanos. ¿Ya le predicaste a tus hermanos? Me acuerdo cuando con mi esposa fuimos. Era un lugar que no crean, para entrar, hermano, solo un carro cabía en la calle. Pero en ese tiempo Dios, pues, como que me dio otro chance. Y yo quise ordenar las cosas. Y le dije a mi esposa, y la hermana de mi esposa es catolicismo, a muerte. Bueno, ahí comen los curas, ahí estacionaban y todo eso. ¿Ya? Y vamos al caballo. Nos recibió como esa vela. Bueno, pues así le que dormía en el carro, así en el asiento del carro. Y no nos venimos porque era de noche. Y la criticó y la macheteó a ella y le dije, mirá que vos, que callaste, eso que... Pero le dije a mi esposa, así cuando esté en los peroles o donde sea, no va a decir que no le habló, amén. Porque más duro es que diga, y vos como fuiste tan sinvergüenza que eras creyente y nunca me hablaste. Y otro me predicó el Evangelio. Es más vergonzoso, ¿verdad? Mejor que lo abochornen porque usted lo intentó y no porque no haga nada. Así es que es un reto que vamos, si hoy en Semana Santa va a ir a vaguear y ver de los parientes, predíquele, llévele el folleto. Si le va a llevar jocotes, pero llévele tratado también. Llévele lo que va a llevar ahí. Porque mire, estaba rogando cuando ya no se podía. Usted puede ahora, amén. Usted puede. Ya no podía. Estaba pidiendo algo, que vayan a la casa de mi padre, que tengo 5 hermanitos, que no quiero que vengan aquí. ¿Y tú cuántos parientes tienes que no les has dicho? Este mensaje para aquellos ya fue, pero para nosotros es hoy. Hay que hablarle, hermano. No importa lo que nos digan. Nos van a criticar, no importa. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen. ¿Lo remitió a qué? A la palabra de Dios que estaba en ese momento. Gloria a Dios. La palabra te salva. Escudriña las escrituras porque a vosotros parece que en ellas, ¿qué? La vida eterna. Y es lo que hacemos aquí. Entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos entre los muertos, se arrepentirán. Porque hay gente que quiere ver milagros para creer. Y el Evangelio es diferente. El Evangelio es creer para ver. Y algunos quieren ver para creer. Nosotros vivimos por fe, amén. Primero creemos y después vemos. El Señor tiene una promesa y yo vivo con esa promesa. Dice que vean las cosas que no son como si fueran, amén. Y veo a mis hijos, a mis hijas salvadas, predicando.
Tenemos que ver a nuestros hijos que no dan no dan un penny por ellos. Un penny, un centavo, no lo dan por ellos. Mira, el hijo del hermano es borracho, el hijo del hermano es perdido, no importa. En el nombre del Señor que un día será un siervo, amén. Para Dios no hay nada imposible. 7 veces cae el justo, 7 veces se levanta. Nosotros no estamos para juzgar a nadie. Todos tenemos altos y bajos y todos somos pecadores, nada más que hemos sido perdonados, amén. Unos más consagrados que otros, pero igual todos estamos en la batalla. Entonces dice, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se van a persuadir, aunque alguno se levante de los muertos. Gloria a Dios. Aleluya. Es por eso que predicamos el Evangelio y no nos cansamos de predicar el Evangelio. Es por eso que enseñamos la palabra aquí, para que si tú no has alcanzado salvación, este día sea de tu salvación. Que ahora puedas creer que Jesús es el Hijo de Dios, que murió en esa cruz y que pagó por todos nuestros pecados. Y que si yo creo eso, alcanzo la vida eterna. Amén. Eso es el Evangelio. No por obras, para que nadie se gloríe. No es la ropa que nos va a salvar, no es nada de eso que nos va a salvar. Entonces la existencia del infierno en sí no interesa, sino que lo que nos interesa es no ir al infierno. Ciertamente, dice, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre, dice Pablo, en Cristo, que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Un día de estos, hablando con mi hermano, de Pablo, y me decía mi hermano, y hace poco yo he estado repitiendo estas palabras, ¿por qué le pasan cosas malas a los que hacen cosas buenas? Y entonces a veces los siervos de Dios creemos que por ser siervos de Dios tenemos la garantía que no vamos a sufrir. Pablo fue un gran siervo de Dios, pero sufrió Pablo, hermano. Y veníamos haciendo cuenta con mi hermano, lo sopapearon a Pablo, hermano, lo apedrearon, lo dejaron casi muerto, hermano. Pero le decía yo a mi hermano, pero Dios nos aprieta en todas estas cuestiones y nos va a sufrir, pero también a Pablo tuvo algo que no tuvieron los demás. Pablo vio a mi Señor, primero cuando se le apareció, y segundo, es el único, con derecho a corrección, si hay alguien que me diga aquí, bueno, desde Génesis hasta Apocalipsis, creo que es el único que tuvo el privilegio de ir al tercer cielo. Así es que cuando Pablo va ahí y dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es porque ya sé a dónde voy, amén. Y nosotros sabemos a dónde vamos, hermano. Amén. Debemos de tener esa gloria. Estos padecimientos no son nada con la gloria comparada. Gloria a Dios. Sabemos que no está fácil la vida, pero nosotros, y Él nos garantiza que fue al tercer cielo. Ahora tenemos dos divisiones ahí, las divisiones del paraíso y las divisiones del Hades o del Seol. Y tenemos las bases bíblicas nosotros ahí. Ahí tenemos las bases bíblicas, en donde por qué nosotros creemos en que el seno de Abraham está dividido en dos partes, en parte del paraíso y en parte de eso. Pero eso, cuando mi Señor resucitó, cambió esto. Y por eso Pablo lo estaba diciendo allá, y él fue al paraíso. ¿Y a dónde fue Pablo? Dijo que estaba el paraíso en el tercer cielo. Entonces Pablo fue a verlo allá. Entonces Pablo tuvo ese privilegio, y por eso nosotros, hermanos, estamos siempre creyendo que están estos dos lugares. ¿Y por qué es obvio que están estos dos lugares? Porque el infierno no ha sido inaugurado. ¿Y por qué no ha sido inaugurado el infierno? Porque el infierno se va a inaugurar. ¿Con quiénes se va a inaugurar el infierno? El falso profeta es el primero que lo estrena. Creo que van dos primero y por último vaya el diablo. Va la muerte también. Y va este depósito, va el Hades también. Va la muerte, va el Hades, va el falso profeta. Y a estos son los que van inaugurando. Pero posteriormente van todos aquellos que no creyeron en el Señor. Es cierto que el infierno no fue hecho para los creyentes. Es por eso que existe la iglesia. La iglesia existe y dice que la mies es mucha y los obreros. Dios quiere que la iglesia predique el evangelio para que nadie se pierda y nadie vaya al infierno. Dios no quiere llenar el infierno. El infierno ya está destinado para estos personajes.
Pero habrá gente que si no cree en el Señor, irá a ese lugar. Y para eso tenemos bases bíblicas también nosotros. ¿Cómo es que sabemos que el paraíso fue trasladado desde el Hades hacia el cielo? Ya vimos que Pablo había garantizado. ¿A dónde fue primero el alma de Cristo después de muerto? ¿A dónde fue, hermano? En Efesios 4:6 aquí está. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva. O sea, cuando Él resucitó, hermano, Él llevó el depósito y se llevó el Hades, llevó el paraíso y se lo colocó en el tercer cielo. Entonces, pregunto, mi Señor, ¿sabía el Señor de lo que estaba hablando cuando dijo la enseñanza del rico y Lázaro? ¿Sabía de lo que estaba hablando? No sabía de lo que estaba hablando. Porque Él mismo dice aquí, y subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Tuvo potestad de bajar Él a esas partes? Las conoce. Entonces, si alguien tiene la legitimidad de hablar de esas partes, es Él. Porque a uno le preguntan, ¿y quién ha ido y ha venido al infierno para que nos diga que existe? Aquí está. Él. Cristo ha ido. ¿Y quién ha subido al cielo para que cuente? Él ahí lo dice también. Ahí está la respuesta, ¿no? Para eso. ¿A dónde fue primero el alma de Cristo después de la muerte? A los lugares más bajos de la tierra, Seol o Hades, como lo quieran llamar. ¿Qué dijo Cristo al ladrón que estaba a su lado en la cruz? ¿Y qué hizo para ser salvo y no ir al infierno? ¿Qué hizo? Y este sí era un creyente. Voy a terminar con esto. Y este sí era un creyente. Pon mucha atención aquí, hermano. Y este sí era un creyente. También hablando con unos líderes adventistas, me dicen, ¿saben cómo leen los adventistas este verso? ¿Saben cómo leen este verso los adventistas? Lo leen así, miren. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo hoy, que cuando venga estarás en el paraíso. O sea, no era hoy que ese día iba a estar en el paraíso. O sea, tenemos problemas cuando leemos la Biblia. Pero aquí dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy, no te digo hoy, ¿verdad? Que estarás conmigo en el paraíso en un futuro. No, te digo que hoy estarás conmigo. Miren cómo cambia. Pero independientemente que le haya dicho que hoy o en el futuro, lo importante de esto es que ese se salvó. Y ese se salvó sí por ser creyente. Y déjame terminar diciendo esto. Habían 3 crucificados. Estaba el Salvador y habían 2 pecadores. Un pecador con la actitud de muchos creyentes. Un pecador que pedía venganza, pedía señales. Si eres el Cristo, bájate de esa cruz, mata a estos que nos han fregado aquí, ¿ven? Mátalos. Y hay muchos creyentes. ¿Y Dios por qué no mata a los malos? ¿Por qué deja que los niños se mueran? No hay gente malcriada aquí. ¿Y por qué sufro esto? Yo soy creyente. Yo no debería. Hay gente que blasfema. Y la actitud de un ladrón era esa. Y dice que es Cristo y tiene poder porque es darle el mismo y nos salva a nosotros y mata a esto. Y era lógico, de alguien carnal. Pero al otro lado había alguien que estaba viendo en el Mesías algo diferente. Y ese sí era creyente, porque no lo estaba viendo con ropas reales, no lo estaba viendo sanar a nadie, simplemente estaba teniendo fe que ese era el Mesías. Simplemente creía que realmente era diferente a ellos y que en ese hombre había algo especial. Simplemente estaba creyendo, no estaba viendo nada porque lo estaba viendo colgado igual que ellos. Cualquiera de nosotros pudo decir, si este está colgado igual que yo, ¿qué poder ha de tener? Porque nosotros queremos que Dios nos haga milagros, que nos dé dinero, que nos dé salud, que nos dé amor, para que creamos en Él. Perdóname, pero Dios no está para complacer tus caprichos. Él es soberano. Ahora Él te puede añadir eso cuando tú le sirves, porque Dios así lo ha prometido.
todas esas cosas te van a ser añadidas. Pero primeramente busca el reino de Dios. Esa es su palabra. Entonces este tipo estaba colgado con otro, pero no pensaba como el otro, y todavía lo reprendió y le dijo, ni estando en la misma condición, respetas. Le dijo al otro que estaba ahí. Y viendo al Señor le dice, Señor, acuérdate de mí. ¿Qué estaba creyendo él? Que era el Hijo de Dios. Estaba creyendo que era el Hijo de Dios. Acuérdate de mí. ¿Qué estaba creyendo? Que él iba a venir con el reino. Le dijo, acuérdate de mí cuando vengas. Y que estaba creyendo que era un rey. Y estaba creyendo que tenía un reino. Y no porque estaba viendo, no lo veía ni con corona, sino que le veía una corona de espinas, hermano. No de oro ni de piedras preciosas. Entonces, esa es fe. Eso es creer. Cuando nosotros creemos que el Hijo de Dios murió por nuestros pecados y estoy perdonado. Amén. Y soy salvo porque he creído. Y no me importa lo que digan los demás. A él no le importó lo que dijo el otro. El otro le ha dicho, tonto, si está en la misma cruz con nosotros, ¿y qué poder puede tener? Esto fue fe. Y la promesa de mi Señor es maravillosa. Entonces, Jesús le dijo al que cree, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo. Les digo a todos los que nos ven, si pueden creer, de cierto les dice el Señor, que hoy estarán con Él en el paraíso. Y sus nombres serán escritos en el libro. Oremos. Todopoderoso,